Profe, ¿le puedo hacer una pregunta rápida respecto al trabajo práctico? Es que para eso estamos hoy. Contame. Buenísimo. Quería saber si estábamos evaluando y estábamos en el rubro de los juguetes, pero queríamos saber si podíamos hacer el de un termo, ¿Un qué? de un termo para Sí, tomar sí, sí, mate. entiendo. Tomar mate, tal cual. A ver, como producto está bien, es válido. La pregunta mía sería si hay otro grupo que está haciendo termo y eso lo tiene Guillermo. Así que cuando Guillermo aparezca por ahí le preguntamos. Bueno, Sí, dado el caso de que no haya nadie, podemos encarar ese frente. sí, sí, la verdad que yo no. Sí, 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 encaren el frente como termo, sí. Porque yo no vi que hay otro termo por ahí dando vuelta. Otro grupo que haga estos artículos que se consideran en el sector de camping, en el sector de vida al aire libre y en Está. ese sector. Y una última pregunta rápida también. El estudio de oportunidad, ¿nosotros deberíamos hacerlo paso por paso, aspecto por aspecto, como lo dicta el libro? ¿O podemos ver aquellos que son más relevantes para nuestros productos? Lo más relevante para el sector que vos estás eligiendo, y yo te estoy poniendo el termo en el sector de ocio, camping y afines, no en el sector de utensilios de cocina. ¿Cómo andás, Vamos, Guillermo? gracias. ¿Hay algún grupo que hace termos? Termos para tomar mate, para sector camping, montaña. ¿No te suena? No, pero si no hace eso, Ignacio. Sí, sí, sí. Bueno, Pero profe, ahora pensemos. Eh, Corto. tenemos que Ahí hacer. está. Sí, ahí te escucho. No sé, perdón, se había cortado. No, de esos productos no he visto gente que haga ese tipo de bienes. Listo, lo pueden hacer entonces. Sí. A buenísimo, ver, profe, gracias. tenemos que estudiar. eh, no es necesario que estén todos los ítems en el estudio de oportunidades, pero sí lo más importante y relevante para tu proyecto. No puede dejar de estar la situación actual del país en términos de PBI, en términos de sector económico y en términos del sector económico del termo. Y si vos querés cambiarlo de sector, buscale el mejor sector que tenga para poder estudiar el producto. De hecho, es un producto que ya está en periodo de crecimiento y de maduración, así que es un producto que tenés muchísimos datos. Buenísimo, profe, gracias. Yo no me acuerdo, Guille, pero bueno, Bueno, no habría que revisar. sé, pero van surgiendo necesidades y está bueno que las vayan planteando, ¿o no, Ricardo? Sí, sí. Además, el sector hay que plantearlo en la realidad del 2021 y esta realidad del 2021 es totalmente diferente a todas las realidades anteriores. Así que hay que Tampoco. estudiarlo muy bien. Hay que ver en el sector la parte de subsidios, la parte de incentivos financieros, económicos, jurídicos, que me habiliten a la empresa, Ignacio. Y Sí, para sí. todos, eso es lo que tengo que poner en el estudio de oportunidades, pero también tengo que escribir qué tipo de alcance tiene el proyecto. Alcance, uno de los primeros es determinar vida útil. La vida útil del proyecto es de 0 a 10 años, a 10 periodos. Empiezo el 1 de enero de este año y tengo un año de construcción y un año posiblemente el primer año que sea construcción y desarrollo del proyecto. El segundo año empieza a trabajar con una cierta cantidad un programa de producción ambicioso sería el 40% el primer año, el 60% el segundo, el tercer año ya tengo el 80% y el cuarto año ya llego al 100%. Digo, eso es un programa de producción ambicioso, difícil de conseguir porque en los primeros años, entre que pongo la empresa a punto, entre que logro que todo el mundo esté Sí, afinado a la entrada y la salida del producto, pero es que ambicioso. te, y que te compren. Y Porque que muchas además pueda veces, vender todo.
Claro, porque todo, ¿no? muchas veces tenés todo el dinero, tenés todos los equipamientos, pero no tenés compra, o sea, no estás vendiendo. Entonces, no es tan lineal, che, pongo la máquina y vendo. Muchas veces vemos esos trabajos y dice, compré la máquina y vendo. No. Hoy ver cuáles son los parámetros importantes de los sectores económicos, de la balanza de pago, de los sectores de importación y exportación, los indicadores financieros y económicos de Argentina están muy diferentes al 2018, al 2019, al 2015, al 2014, están muy diferentes a otros años. Tengo que ver cómo me inserto también en un mercado internacional o dentro de los parámetros nacionales, cómo me inserto en distintos mercados que están haciendo. Todos tienen que tener estos elementos del sector que están hablando y del mercado que están hablando. Desde el punto de vista del estudio de oportunidades. El estudio de oportunidades no es la oportunidad que tengo sino el estudio de oportunidades es un combo de estudios que van paralelos a eso, no para determinar si tengo o no oportunidades, porque ya la estoy determinando con el sector y con el producto, sino para ver cuáles son las posibilidades de desarrollo de mi proyecto dentro de ese sector económico, que lo tengo que determinar en función del alcance. Entonces, las palabras clave, alcance y oportunidad. ¿Pero qué es el alcance? Determinar geográficamente dónde está inserto mi producto, desde el sector microeconómico geográfico, a un sector macroeconómico geográfico también. Puede ser Córdoba y después puede ser el sector macroeconómico, el centro de Argentina, la región central argentina. Puede ser Córdoba y la región noroeste argentina, puede ser Córdoba y Argentina, o puede ser Argentina y el Mercosur. A ver, o solamente puede ser la región del departamento Punilla y el macroeconómico ser Córdoba. Tengo que determinar cuál es mi sector geográfico que yo voy a implementar y eso es parte del alcance. ¿A quién está orientado el producto que yo tengo? Eso es parte del alcance. ¿Cuál es mi política de precio? Sí, desde la compra hasta la venta, hasta el servicio postventa, desde la compra hasta el servicio mayorista, desde la compra hasta el servicio minorista. ¿Dónde se termina mi precio de venta y cuál es mi precio de venta del mercado hoy? Bueno, en definitiva, cuanto más valores logre insertar en estos dos estudios que estamos haciendo, mejor va a ser el desarrollo posterior del proyecto. Yo tengo que poder medir si en el sector geográfico que estoy eligiendo, en el microsector geográfico y en el macrosector geográfico, tengo la capacidad de mano de obra especializada que yo estoy necesitando. Tengo que medirlo a eso. También tengo que medir cuál es la relación de precio y volumen que tengo. También tengo que medir la relación de precio que tengo en el sector. Es decir, todos estos elementos me van a ir determinando después elementos para los estudios posteriores. Cuando haga mercado voy a tomar datos de lo que son los estudios de oportunidad y alcance, etc. Y así. ¿Quién otro está trabajando en eso? ¿Qué otro grupo? ¿O están todos viendo el partido argentino? No, hoy era clase. Profe. Sí. Con mi grupo le queríamos avisar de que somos el grupo 20 y estamos, en la clase pasada le habíamos dicho que estamos entre gin y alfajor, que no son dos productos muy parecidos, pero estamos por decir cuál íbamos a elegir. Y le queríamos avisar de que elegimos alfajor. Pero ya hay grupos que hacen alfajores, así que... Y también hay que hacen gin. Sí. Pero bueno, es más novedoso el gin. Bien, o sea que deberíamos elegir gin, básicamente. Sí, a ver, el tema es que cuando hablamos de un destilado, podemos hablar de varios tipos de bebidas, no es solamente gin. Alfajores, podemos hablar de otro tipo de golosinas si querés. Pero escriban en el correo y nosotros determinamos ahí en función de los grupos, los balanceamos. Gin como bebida. Sí. Yo pensé que gin de la industria textil de pantalón, gin. No, claro, está bien. No. Gin como bebida. Perdón,
hay varios grupos que le ha interesado como bebida del gin, no sé, es como que está de moda hoy. Varios le han interesado. Y la verdad es que como trabajo práctico está bueno porque pone una destilería y todo ese proceso. O sea, no es que compro el alcohol y le pongo solamente vamos a decir, se le pone no me acuerdo que como un arándano, una cosa así, algo. Pero el proceso es poner una destilería, ¿no? Eso tú tienes que tener claro. Igual que una fábrica de alfajores, también es un proceso general. El tema de los alfajores es como que venimos viendo ese proyecto hace más de 15 años. O sea, Bien, es entonces como que... podemos elegir otra golosina, Sí, que no sea sí, alfajor. busquen otro tipo de Bien, puede golosina. ser colaciones, conito, cualquier. Sí, es lo mismo, ¿no? Todo lo que me está diciendo son lo único que cambia el dulce de leche. Fíjense que es yumi, gomita de caramelo, otro tipo de proceso. Traten de buscar otro tipo de proceso. Claro, claro. Bueno. ¿Y por qué no gin? Está bueno el gin. No, porque nosotros habíamos decidido alfajor por un tema de que conocíamos más sobre el tema, conocíamos más sobre el proceso, sobre el mercado. Entonces, nos habíamos decidido por ese. Hagan, Pero bueno, por eso, ahora Fede, hacenos un mail, mandan un mail y decirnos, alfajor y dan una alternativa. Y nosotros analizamos en función de los grupos que hay, porque la idea es que tratemos de no pisarnos los trabajos. Y la idea es que sea, vamos a decir, un poco más abierto el mercado de los proyectos para que podamos valorar y que todos puedan ver diferentes formas de cómo evaluar los mercados y todo lo demás. Pero por eso, mandan un mail con la alternativa, ponerlo alfajor y pone algo más. bien, bien, buenísimo. O sea, Muchas pero que no gracias. sea conito, porque es todo lo mismo. ¿Se entiende? Claro, claro. Bien. Profe, ¿Sí? Mauricio. nosotros somos el grupo 8 y bueno, habíamos elegido destilados, pero estábamos evaluando cambiar a tupper eléctrico. ¿Puede ser? ¿Qué cosa eléctrico, perdón? Tupper. Tupper eléctrico, no sé qué es tupper eléctrico. Son Son, tupper que se conectan, digamos, que sirven para calentar las comidas. Ah, mira, no tenía ni idea. Está bueno, ¿eh? Es algo novedoso. Está Sí, bueno o el sea, producto, está bueno el producto. estaba viendo, no hay, o sea, es todo importado. Se consigue, pero es todo importado. No hay acá fabricante, por lo menos lo que hemos visto No hay de eso. fabricante, pero el producto ya está en el mundo, ¿me estás diciendo? Sí, sí, Podríamos plantearlo como un producto sustituto de importación, ya que la importación va a estar complicada los próximos Claro. años. claro, ¿Y qué, perdón, mi consulta, ¿y qué tiene una resistencia dentro del tupper? exactamente. Ah, mira vos. Miren, hoy o ayer leí una persona que hace perfiles de aluminio que son para decoración. Y eran perfiles que acá en Argentina no se trabajaban y compró la matriz y hoy pasó de ser un proceso, vamos a decir, muy reducido a tener una facturación de 82 millones en el año pasado. O sea, lo que estamos tratando de transmitir es que está bueno algo novedoso. O sea, que tenga mercado, que puedan ustedes desarrollar y aprender. Eso es lo que tratamos de buscar. Y con algunos productos que son, vamos a decir, procesos muy conocidos, muy trabajados. Y lo que buscamos es un plus, a ver, lo vamos a reconocer ese plus, ¿se entiende? Como le decía ahí el compañero, hay trabajos que lo venimos viendo hace más de 10 años. La idea es tratar de romper esa inercia. Profe, yo soy parte del grupo. Te quería consultar, ¿lo podemos plantear como un producto sustituto
de un tupper común, en vez de, porque recién el otro profe dijo plantearlo como un producto sustituto importado. ¿Podría ser un producto nuevo, sustituto de un tupper, digamos, normal? ¿Se podría plantear así? ¿Por qué sustituto? Esa es la pregunta. No, yo también lo veo por la parte de que cuando vas al trabajo, al colegio o a todos estos lugares que llevas tu tupper y necesitas un microondas, sustituto a eso, tener las dos cosas en uno, digamos. Además de que los microondas, además de decir que todos meten la comida, los tuppers y se llena de bacterias y todo, es bastante insalubre. Sí, lo único, no tengo ni idea cuánto puede ser el precio, es muy elevado con respecto a un tupper común, como para entender de dónde estamos hablando, ¿no? Yo lo he visto en Mercado Libre en 3.500 pesos, 4.000. ¿Y cuánto vale un tupper de marca Tupper? Vieron que esos son caros. Y están, no sé, pero calculo con 1.000 pesos, digamos. Bueno, analícenlo. Yo, a ver, vuelvo a decir esto. Hay tecnologías que se pueden aplicar muy simple y pueden ser un buen mercado. Claro, sí, o sea, yo creo que es una cosa que al ser importado, eso, digamos, uno puede, y no es tan complicado de, o sea, por ahí, digamos, uno es bastante intuitivo cómo se puede llegar a hacer. Entonces, yo creo que, bueno, se puede competir también con el tema del precio, porque no se fabrica acá. Sí, miren, habría que analizar y bueno, y ahí tienen. A ver, esto es un poco como decimos Ricardo, los que son novedosos tienen un plus de esto, de analizar el mercado y todo lo demás, entonces lo vamos a considerar lo que es novedoso, ¿no? Y sobre le entendemos la complejidad de conseguir esos datos también, ¿no? Pero ahí tenés que trabajar por elementos que son complementarios o sustitutos, entonces podés analizarlo si es que hablamos de mercado, podés analizarlo desde ahí. Y el precio de venta o el precio del mercado interno va a estar en función de productos similares o sustitutos y del plus que le quieran poner como diferenciación del tupper eléctrico más que eléctrico. Ese tipo de productos tienen que generar la demanda. Vieron cómo es, algunas cosas salen de moda y se compran millones y es porque es de moda. Hoy vemos en el termo ese que es verde, ¿cómo se llama? Ese. Millones de pesos vale y no sé, todos dicen que es buenísimo, yo no sé, no conozco mucho, pero es un precio 5 veces más de lo que vale un termo común. Era buenísimo. En realidad era buenísimo, en serio, en la época que se usaba solo para camping. Ahora pasó a ser, no es como el que tiene Ocer ahí, sino pasó a ser un termo de acero inoxidable por dentro y por fuera, con aislamiento, igual que cualquier otro termo del mercado, hoy de fabricación. Ah, miró. Bueno, pero claro, ¿qué tiene? La marca hace la diferencia, entonces... Pero ojo, que hasta el 2000 eran buenísimos. Hoy hay termos del 2000 todavía que siguen funcionando sin problema en esa marca. Profe, y bueno, ¿tiene alguna recomendación donde podemos empezar a recopilar información, o sea, de cómo es el proceso o cosas así? No te preocupes todavía no te preocupes por el proceso. Empecé a estudiar el mercado de productos sustitutos o complementarios a ese. Y empecé a estudiar los sectores económicos, los alcances. Claro, fíjate los volúmenes de venta, ese que me dijiste, Mercado Libre, que ha tenido ese producto en los últimos tiempos, y vas relacionando datos, viendo promociones, viendo... ¿Qué pasa? Lo bueno de Mercado Libre es que te dice cuántos ha vendido y todos esos datos. Claro, lo que pasa es que ahí lo vas a tener que asociar con algún otro producto porque no va a haber una estadística que te diga tupper, calienta, no sé cómo se llamará, se venden tanto al año. No existe. No va a existir ese dato. Entonces lo tenés que vincular con lo mejor con la densidad demográfica, con el ingreso de las personas.
eso normalmente va a ir a un sector medio, vamos a decir, medio, ni siquiera medio bajo. Entonces, a lo mejor a una cierta edad, tenés que ir segmentando posibilidades de clientes. Claro, profe, esa era mi consulta, porque no vamos a tener datos anteriores de un producto que es nuevo acá, digamos, en la región. Usaríamos lo que son los productos sustitutos o complementarios. Claro, recuerden, ustedes pueden hacer fuentes primarias o fuentes secundarias. ¿Qué sería una fuente primaria? Pueden hacer encuestas, pueden hacer encuestas conocidos. Lo que pasa es que siempre esas encuestas son tendenciosas. El año pasado estaban haciendo un cepillo de bambú, ¿te acordás, Ricardo? Entonces decían, ¿usted compraría un cepillo que sea sustentable, que sea moderno, ecológico y que sea barato? Y nadie iba a responder que no. Se le daba, todas las encuestas le daban que compraban 100%. Y bueno, había sido una encuesta tendenciosa y incorrecta. Y solamente le preguntaban a gente que eran compañeros de la universidad. A ver, esto no quiero decir que salgan hoy en medio de la pandemia a hacer encuestas en la calle, pero que entiendan que el mercado no es solamente un sector, salvo que orientes a eso. Mateo, lo que... Claro, lo que sí, o sea, sería más un sector de trabajadores, por ejemplo. Yo creo que sería orientado a eso por el momento. Bien, ese segmento buscalo vos y definilo vos, pero el punto es que voy a estudiar este producto nuevo y novedoso que no existe en este mercado, comparándolo con herramientas de elasticidad de productos sustitutos o complementarios, depende de los valores que encuentre y depende de los valores de elasticidad que me den. Entonces lo estudio como sustituto o lo estudio como complementario, pero estudio la demanda de otro producto que me relaciona con el producto que yo estoy tratando de insertar en el mercado. Los resultados van a estar en función de eso. Claro. Podés asociarte con alguien que tenga el tupper y usted le pone la tecnología del calentamiento, ¿entendés? Entonces, ni siquiera... Y hoy digo, siempre se estudian los mercados hoy, en el año que estás, porque el año que viene el mercado es otro. Ejemplo de esto es que en el año 90 los que tenían celulares pertenecían al sector económico ABC1. 30 años después, todo el mundo tiene celular y no pertenecemos a ese sector. Entonces los parámetros con que medíamos en aquel momento hoy no tienen validez. ¿Se entiende? Digo, lo llevo a un extremo, pero si vos haces este mismo estudio para tupper eléctrico con calentamiento dentro de 2 años, donde el producto esté inserto, no va a tener el mismo valor que hoy que no esté inserto en el mercado. Y profe, con respecto a la pandemia, por ejemplo el tupper, nadie está yendo a trabajar, salvo unos pocos, el resto home office. ¿También debemos considerar pandemia o sería en 2019? Es la foto de hoy, No, es la foto de hoy, No 2019, 2020. 2021. Tengan en cuenta, Mateo, que la gran mayoría trabaja, los que menos son los que no trabajan hoy. Piénsenlo así. Sí, o sea, hay bastante que están yendo a trabajar, pero bueno, sigue siendo menos que en otros años. No, pero home office hacen poco. Fíjate la cantidad y cuál es la pelea que hoy hay en los debates sociales de que hay mucha circulación de gente. La gente está trabajando en la calle. Lo que tienen que tratar cuando decía de Ricardo de eso de los celulares, yo trabajaba en ese tiempo vendiendo eso. Valía $1.000 cada tango, los teléfonos, y cada llamada valía $1, me acuerdo. 160 pesos una llamada por minuto. Tenemos las consignas del TV para cuándo sería la primera entrega. Va a ser seguramente después de las vacaciones, le van a poner fecha. La primera entrega del TP. No entiendo cómo ya tienen las consignas ya entregas si no hemos visto nada de ningún grupo. Estamos hablando. La idea de ver algo de algún grupo es entre mañana y pasado. Gianluca. Hola, profe, buenas noches. Yo le quería hacer una consulta porque nosotros elegimos con mi grupo hardware de PC, particularmente lo que son placas gráficas. Bueno, sobre todo
por todo el contexto actual, pero más allá de eso, por todo el crecimiento del desarrollo de los esports y la minería de criptomonedas y bueno, la tecnología que cada vez va accediendo gente más joven y gente más vieja que también se va animando a acceder a eso. Lo que sí, bueno, producción nacional de eso no hay nada. Y te quería consultar si para eso si implicaba, digamos, para el desarrollo del trabajo práctico algún tipo de problema, digamos. No, para nada, al contrario. A ver, no vas a desarrollar componente electrónico, sino vas a ensamblar plaquetas. Son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Ese es el fin. Vas a ensamblar una plaqueta y lo vendes. Por ejemplo, hoy hay una excelente demanda de discos duros en el mundo por las criptomonedas. ¿Se entiende? También piénsenlo por ese lado. Sí, en realidad estábamos entre los dos productos, pero bueno, ahora el que más se usa para el cripto son las placas gráficas antes que la SC. Pero bueno, le quería hacer ese comentario, sobre todo por el hecho de bueno, producción en sí no hay, pero sí la posibilidad de ensamblar. Sí, bueno, Tierra del Fuego hace todo eso. Claro, ensambla, no genera. Tal cual. Sí, siempre tengan en cuenta, como le dijimos, que tiene que haber un bien físico, porque si no tendrían que, a ver, ¿se puede hacer evaluación de proyecto de un servicio? Sí se puede, pero esta materia lo que buscamos es que cumpla con todas las unidades a desarrollar. Entonces lo que buscamos es que siempre exista un bien físico. Y en este caso que tiemble GeForce y Nvidia. Pero bueno. ¿Cuál es el que funciona de las plaquetas? ¿El Bitcoin? Porque la criptomoneda china... claro, la Chia es con SC y el resto Bitcoin, Ethereum, demás es con placa gráfica. Claro, la placa gráfica y los Bitcoin, y ahora los chinos sacaron la de los... Bueno. ¿Qué tal, viste? Por lo menos no estoy desactualizado, sé como... Muy bien. Ahora, ¿habrá mano de obra para armar eso? ¿Habrá capital humano para desarrollar lo que es Sobran los ingenieros electrónicos en Córdoba. Sobran. ¿Y los de sistemas también para hacer la programación y todo esto? Sí. Sí, la mano de obra acá en Córdoba, hay algo que falta mucho, que es gente de sistema. Sí. Hay mucha demanda y está por debajo la oferta, muy por debajo. Pagan cualquier cosa, Lo sé porque mi mujer trabaja en una empresa de software y está en recursos humanos reclutando gente. Bien. Bueno, lo que tengan mañana, todos los grupos lo vamos a repartir. No digo mañana, digo el jueves. Los vamos a repartir para poder ir viendo uno por uno, ya que están tan avanzados. Hoy es comentario general para que el que escucha le sirva lo que está escuchando y el que pregunta defina su grupo. Cuando nos dividimos el jueves va a ser para hablar grupo por grupo en forma individual. Sigamos charlando generalmente, en genérico. Bien. Sigamos charlando, dije. ¿Qué le pasa a los demás? Están repitiendo los goles, me parece, Ricardo, por eso están todos. Pero si ya fueron los goles, sí, ya fueron en la primera parte, los primeros minutos. No, digo, pues generó una distracción ahí. Sí, me parece. Vamos a ver el partido, profe, mira. Está liberado, si nadie le obliga. No, por supuesto, vayan ustedes. Yo voy a... Arrancamos con alguna parte de esta parte. Bueno, me quedo con los 60 que estamos acá porque Guillermo estamos con vos. La idea de hoy era esto que hemos hecho en la primera parte, de analizar lo que estamos armando con cada uno de los proyectos, y si no hay más preguntas o comentarios sobre lo que estamos definiendo de los proyectos, que el jueves nos vamos a separar los grupos, nos vamos a ir la mitad con Guillermo y la otra mitad irá conmigo a una sala diferente. Gracias a esto que nos permite armar salas. Y
podríamos ir avanzando con la segunda parte de nuestra idea, que es avanzar con el análisis de la rentabilidad de la inversión del proyecto. Y para esto lo hemos dividido en 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3, y la rentabilidad de la inversión en términos de rentabilidad económica y de rentabilidad nacional. Así que arranquemos con la parte 1, y para los proyectos de inversión que estamos haciendo, una vez que los tenemos preparados, que esos son los temas de la unidad 1 a la 8, una vez que los tenemos preparados, y siempre digo, ¿no? Hablar de la unidad 1 a la 8 es una sola mera forma de poder poner en enciclopedia, en tomos, en unidades, con guías de control, algo que generan y darle forma de orden, pero en realidad lo que estamos haciendo es temas separados que tienen que ir a un conjunto de elementos y de herramientas integrados, forman parte de un todo, no se separan, no se separan. Y una cosa trae a la otra. Una decisión condiciona los datos de dónde viene y condiciona la gestión posterior a la toma de decisión. Entonces, está todo como encadenado. Por eso es que ustedes tienen que tener muy claro cuando analizan esta parte de la evaluación del proyecto, que tiene otra dinámica de trabajo. Cuando la analizan, tienen que ver esto de cuáles son los componentes del estudio de previabilidad que me va a servir para la evaluación y cuáles son los movimientos de la información. Eso que estaba en el Excel en las primeras partes. Y como guía de apoyo, como fundamentalmente guía de apoyo, las guías de control, que son marcos generales para poder trabajar. En un proyecto pueden ir cosas diferentes, valores diferentes, o algo más, algo menos, pero tienen que estar en esta línea de trabajo, en este marco. No porque lo diga la cátedra, no porque lo diga yo, que somos más que a veces repetidores de tecnologías y de herramientas que ya están impuestas en otros lados, sino porque la ONU marca para este sector de países este tipo de evaluación y este tipo de formación. Quiere decir que vamos a tener que tener en cuenta una evaluación técnica, una evaluación de la rentabilidad y una evaluación de la temporalidad. No es lo mismo un proyecto de vida útil 10 años, como es lo pautado para esta región de Latinoamérica, 25 años para Estados Unidos, 50 años para China, así son los proyectos que se temporalizan. Y no es lo mismo una evaluación técnica en países en vías de desarrollo, países fronterizos o países desarrollados. Esa evaluación técnica es totalmente diferente. Y no es lo mismo la evaluación de la rentabilidad en términos de cuáles son los indicadores de la rentabilidad comercial o los indicadores de la rentabilidad nacional que se utilizan en cada uno de los sectores. Tampoco el valor de esos indicadores. Lo que acá puede ser un proyecto de bajo riesgo, en otras partes del mundo con otros indicadores, llega a ser un proyecto de alto riesgo o de mediano riesgo, no quiero exagerar. Entonces nos vamos a parar en este análisis del proyecto desde 2 puntos de vista. Uno que es la rentabilidad comercial y otro lo que es la rentabilidad nacional. La rentabilidad comercial es la mirada que me da el inversionista o lo que me pide el inversionista, mientras que la rentabilidad nacional es el impacto que tengo desde el sector económico que pertenece, desde el país. Es decir, cómo impacta mi proyecto en el entorno que está puesto, cómo impacta en el país. A eso se refiere. Entonces fíjense que las miradas o los puntos de vista objetivos de la rentabilidad nacional y comercial son diferentes, son muy diferentes. Así, por ejemplo, cuando hablamos de la rentabilidad comercial, y el término de rentabilidad es muy ambicioso, porque generalmente decimos, este proyecto es rentable, este proyecto no es rentable. Este proyecto es rentable si la mano de obra disminuye a la mitad o si cubre el doble de mercado y vendo el doble. O si el precio de venta de este proyecto lo hago rentable si, a ver, en determinadas condiciones un proyecto puede ser rentable o no, pero la rentabilidad no solo habla de indicadores, sino habla
de objetivos, de efectos, de qué estoy buscando con la evaluación del proyecto. Porque a lo mejor yo le diría, el objetivo de evaluar un proyecto es buscar un resultado financiero del proyecto. Entonces leo los efectos que tiene, y son solamente monetarios del proyecto. Y buscar efectos monetarios no me está sirviendo para nada. Me está sirviendo para mirar si tengo en cuenta algún indicador que me esté marcando distintos efectos que produce desde un punto de vista financiero y económico. No buscamos en eso. Por eso, y estaba pensando cuando miraba la diapositiva a ver si me había equivocado y había agarrado la del 2019, no, esta es la de este año, porque hemos planteado otras cuestiones nosotros. Acaba en esto. Cuando hablamos de política de precios y de precios en los proyectos, en la evaluación del proyecto, en el análisis de la rentabilidad, los precios que buscamos son precios de venta del producto. Precios de venta fundamentalmente en el sector económico donde yo estoy. Si es puerta de fábrica, si es minorista, si es mayorista o si es servicio postventa. Precio de venta. Y ustedes el precio de venta lo conocen como que es la suma del costo de mano de obra más el costo productivo más la utilidad menos los impuestos y me va a dar el precio de venta de un producto. Digo, una cierta estructura de costeo de un producto. Bien, en evaluación de proyectos, ese no es el precio de venta. El precio de venta es el precio que tengo en el mercado interno donde yo mido mi producto. Mido el producto. No lo estoy desarrollando para producirlo en la fase operativa. Lo estoy evaluando y midiendo para ver los efectos que tiene en la rentabilidad, en los indicadores. Así que el precio es el precio del mercado interno. Sí, es cierto, en la cadena productiva, pero hay una gran diferencia entre costear un proyecto y evaluar un proyecto. Así que el precio es un punto. Por otro lado, en condiciones de riesgo e incertidumbre como la que vivimos en Argentina, los reajustes temporales en función de tasa de intereses lo vamos a hacer en función del análisis de sensibilidad del proyecto. No lo vamos a hacer día a día ni valor por valor. ¿Qué les digo con esto? Lo traduzco. Tenemos un problema que las tasas de intereses del mercado se están moviendo en función de la inflación. Es decir, el parámetro que hoy mueve a los términos de reajuste, en condiciones de precio, de mano de obra, del valor del producto, y produce efectos totalmente nefastos en cualquier proyecto, es la inflación. Pero yo tendría que reajustar continuamente los precios, los reajustes temporales, continuamente, en función de los precios de la inflación o de la tasa inflacionaria que esté de referencia, que podría ser la interanual, la de mi sector económico, la del trimestre último y que afecte el trimestre posterior, pero no sé en realidad, pero es la tasa de interés que afecta al mercado de capitales, que modifica la tasa del inversionista. Bueno, esa tasa la vamos a utilizar solamente en el último sector de la evaluación del proyecto cuando hagamos los reajustes en el análisis de sensibilidad. Eso es una pauta que ponemos para evaluar el proyecto en países que tienen condiciones inflacionarias de nuestro estilo, de nuestro país. Hoy quiere decir que el precio de venta es hoy y le sacamos una foto hoy y lo mantenemos hoy, así como los precios de la mano de obra, los precios y después los ajustamos por inflación en el estudio de sensibilidad. Hay 3 estudios que se hacen al final del análisis de rentabilidad, que son los estudios de las variables sensibles, internas o externas del proyecto, que son los estudios de riesgo e incertidumbre, que los vamos a hacer a través de distintas herramientas, y una de esas herramientas es el Crystal Ball a través de su análisis de sensibilidad. Perdón que te interrumpa, Ricardo. Eso es muy importante, porque todos los ejercicios o todos los trabajos prácticos nos preguntan todos los años, y le sumo inflación, le bajo
No, estable todo el año. Estable todo el año, y con otra herramienta le vamos a dar ese grado de dispersión que tiene o variación por el factor de inflación. Así de simple. Igual que lo del precio, perdón que me meta, Ricardo, pero es fundamental. Todo el mundo hace el costeo y después si le sumo un 30%, un 20% y salgo a vender eso. Pero el precio de mercado está un 70, 80%, se dejo de ganar 30 o 40% de ganancia, porque entonces es muy común caer en ese error. No es un error, es lo que venimos aprendiendo en los años anteriores. El precio no lo maneja, vamos a decir, los costos. Los costos determinan si vos estás dentro o fuera del parámetro para ser renta, para ser, vamos a decir, competitivo. Y además le cambia la esencia a lo que estamos haciendo, el criterio y el concepto. No estamos haciendo un proyecto, estamos evaluando un proyecto. Y lo que buscamos Alguien quería preguntar. Sí, alguien quería preguntar, no sé quién. Profe, yo una consulta con esto del precio. Entendí bien eso de que se toma el del mercado y no se costea, pero creo que daba otra alternativa ahí que decía como que era, si no, lo que efectivamente paga la empresa. Esa parte no la entendí. Me vuelvo a ver, ¿qué dice? ¿En la diapo? ¿Acá? Sí, o efectivamente proyecto. Claro, tu termo lo vendés, competís con Stanley y es el efectivamente que paga el proyecto. ¿Cuánto pagas vos? El mercado paga un precio y ¿cuánto pagas vos? Perfecto, hace referencia a lo mismo. Tal. Sí. Claro, o sea, ¿cuánto la oferta? Si vale, vamos a ponerlo. Bien. Se te corta, Guille, ahí, ¿eh? Pero seguimos. El precio es el precio en el mercado donde yo compito, que puede ser diferente al precio en otro lugar, ¿eh? Por eso tengo que definir muy bien cuál es mi sector económico y cuál es mi mercado en términos geográficos y en términos de valores. Sí, Guille. Espero, ¿ahí se escucha? Ahora sí. Ah, bueno, sí, profe. Espero que no haya dicho las malas palabras cuando estaba sin bloquear el micrófono. No se escuchó mucho. Esa parte no se escuchó. Menos mal. Bueno. Hay una porción, a ver, muchas veces consideramos que remarcar un costo hace una buena ganancia, pero lo que puede estar provocando es que no puedo ganar lo suficiente. Esto que quiero decir, si le pongo un 30 y el mercado me pide que sea un 50, me está dando una alerta, me está diciendo el mercado que si todos ganan un 50 es porque es muy variable el mercado, entonces necesitan un gran margen de adaptación. Esto cuando estamos hablando de un mercado estable. Ahora, cuando un mercado creciente, un producto nuevo, le podemos sacar el 300%. Yo siempre digo, los spinners, ¿se acuerdan de los chicos cuando jugaban con esos spinners? ¿Sabes cuál es el Ricardo? Ese que gira. Claro, los primeros que vendían salían como 500 pesos. Y después de 2 años te compraba un helado gris y te regalaban 2. Entonces, el mercado daba el precio, no el costo del producto. Es un gran ejemplo, sobre todo. No el teacher spinner, sino... Muchas gracias. No, Gaspar, estamos para que nos pregunten a ver que existe gente del otro lado. Como elementos para trabajar, y esto se lo estoy debiendo yo en una clase, ya lo vamos a hacer, nos va a llevar unas 3 horas de trabajo, pero es un flujo de fondos operativos, un flujo de fondos financieros. El flujo de fondos operativos y el financiero se diferencian en que en el financiero yo tengo posibilidad de préstamo. O sea, puedo tomar deuda a corto plazo y puedo tomar deuda a largo plazo. Realmente la interpretación de estos flujos de fondos me van a determinar si mi proyecto es un proyecto viable al financiamiento externo o si es un proyecto que solamente se va a mover con inversiones y con capital social. Entonces, me define, el flujo de fondos me define un elemento de análisis, sí, una herramienta para poder leer valores del proyecto, pero además me está definiendo si el proyecto me sirve y en qué condiciones para tomar deuda, para tener préstamos. O sea, que el proyecto funcione con préstamos, porque los préstamos me van a determinar también valores a futuro, indicadores del proyecto. A ver,
préstamos. Cuando yo tomo un préstamo, lo que estoy tomando es un cierto capital que lo voy a pagar con cuotas de amortización de capital y cuotas de interés. Pero hay otra variable dentro del préstamo, que son las variables temporales. Es decir, yo puedo tomar un préstamo a pagar en 6 años, con 2 años de gracia, o con 1 año de gracia donde solamente pago los intereses, al otro año solamente pago capital, y recién al tercer año empiezo a pagar capital más interés. Entonces, las variables temporales de mi préstamo también me determinan cuáles son las necesidades de negociamiento de mi préstamo. Negocio tiempo, más menos cuotas, más menos posibilidad de capital o interés, o negocio pagar capital o solo interés, o las dos cosas juntas, que es la cuota del crédito de amortización de mi crédito. Entonces, en eso se negocian los créditos. Los créditos son a corto plazo o los créditos son a largo plazo y van a tener diferentes tasas de interés. Estos flujos de fondos operativos y financieros me van a determinar entonces si mi proyecto es viable. No dije rentable, dije viable para el financiamiento de la inversión, con préstamos o sin préstamos. O en qué condiciones va a ser con préstamos y en qué condiciones va a ser sin préstamos. Otro elemento importante para el trabajo son los balances proyectados. Los balances proyectados y los estados de resultados hablan de otro elemento importante que son los activos, los pasivos, los dividendos. ¿Sí? Dividendo, cuando uno habla de un estado de resultado proyectado, habla de dividendo y de rentas. La renta es lo que se lleva el inversionista cuando cubre un porcentaje de la ganancia. En cambio, cuando hablo de activos y pasivos, estoy hablando de patrimonios netos. Entonces, y es diferente a lo que vimos en el análisis de capital de trabajo, que veíamos activos y pasivos, pero activos corrientes y pasivos corrientes. ¿Bien? Vemos. La rentabilidad comercial, o para llegar a la rentabilidad comercial, vamos a caminar por dos grandes caminos. La rentabilidad de la inversión y sus indicadores, y el análisis financiero. Hoy solamente vamos a hablar de algunos indicadores de la rentabilidad de la inversión. El análisis financiero lo dejaremos para ver otros elementos, pero entre los dos, la rentabilidad de la inversión en indicadores y el análisis financiero y sus indicadores, van a darme la rentabilidad comercial, la perspectiva de rentabilidad comercial. Para hacer la rentabilidad de la inversión, vamos a ver, es decir, la parte financiera la dejo un ratito de lado, vemos la rentabilidad de la inversión. Vamos a dividir el análisis en dos métodos: los métodos estáticos o simples y los métodos actualizados o dinámicos. Bien, un método estático se basa en una foto de un año que se va a llamar año normal. El año normal, por definición económica, no es el año que estoy en el 100% de la producción, o sí, pero es un año que estoy al máximo de la producción posible, 80, puede ser 80% de la producción, pero que en el año estoy pagando, si tiene crédito, estoy pagando deuda en términos de capital y en términos de intereses. Que también tengo la mano de obra un 70%, que tengo la venta y la compra en un 70%, que tengo la empresa montada en más de un 70%. Es decir, se basa en solamente la perspectiva de un año que nosotros lo definimos como normal. Y no es cualquier año. ¿Sí? Es un año que sí, que tiene estas características. En los métodos actualizados o dinámicos, vamos a tener que tener en cuenta los valores de actualizados y tiene en cuenta toda la vida útil del proyecto, los 10 periodos para nuestros proyectos, 10 periodos. Y tiene en cuenta para cada uno de los periodos los valores de actualización del primer periodo al año 0, del segundo periodo al año 0, del tercer periodo al año 0, del cuarto periodo al año 0. Y, dicho de otra manera, actualizar
es justo la operación financiera contraria a capitalizar. A ver, ¿cuándo capitalizo yo un bien? Cuando lo pongo en n periodos, desde el año 0, pasando por todos los periodos intermedios, y del periodo 0 al 1 ganó ese capital, ganó intereses y se transformó en un monto. Del periodo 1 pasó al 2 y se capitalizó. Y si yo lo veo solamente con el capital inicial, pasó al periodo 2 dejando de lado el interés para el periodo 2. Esto que estoy haciendo es capitalizar periodo por periodo. Capitalizar. Es justo lo contrario de la actualizar. Actualizar es traer valores futuros al día de hoy. Capitalizar es tener valores hoy y capitalizarlos a futuro. Nosotros lo que hacemos es capitalizar o actualizar con una función que se llama VAN, valor actual neto, que es totalmente distinta a valor neto presente o a valor neto actual que hace el Excel. Muy, muy diferente. ¿Cuál es la fundamentación de la diferencia? Es que el valor actual neto actualiza el primer periodo. El periodo 0 no lo actualiza. El valor neto presente sí lo actualiza el periodo 0. Quiere decir que el valor neto presente que me da el Excel piensa en la inversión de la foto para poder actualizar al 31 de diciembre. Por lo tanto, actualiza al 1 de enero. Nosotros no pensamos eso. Pensamos que la inversión se produce el 1 de enero y por eso ese periodo no se actualiza. Entonces es muy diferente una fórmula y otra. Y lo aclaro mucho a esto, que ya me escucharon decirlo, porque es un gran error, no en ustedes, que ustedes lo van a aprender bien, sino en evaluadores que están pensando que el Excel es la herramienta que le va a salvar todas las condiciones y utilizan la condición de lo que hace Estados Unidos y Europa, que es valor neto presente o valor neto actual, que es muy diferente de la herramienta a lo que es valor actual neto. Bien, ya lo vamos a aclarar eso. Fundamentalmente es eso, ¿no? ¿Quién actualiza qué? El primer periodo no se actualiza. Entre los indicadores de los métodos estáticos tenemos la tasa de rendimiento simple, tasa de rendimiento. ¿Cuánto estoy ganando por mi capital? Y esa tasa de rendimiento del capital social o de la inversión total, si es que tengo préstamos. Entonces son dos tasas de rendimiento que me interesan en periodos diferentes. Una que si tengo inversión de préstamos y otra si solo tengo capital social. O la misma tasa me está diciendo, no, mira, la tasa esta es diferente a lo que me pide el inversionista, por lo tanto no me conviene pedir préstamo. Y el otro punto es el periodo de recuperación de capital. ¿En qué año recupero el capital invertido? Desde el método estático, ¿en qué año estáticamente recupero el capital invertido? Son los tres indicadores que le van a interesar a mi inversionista. ¿Cuánto gano por año? ¿Cuánto gano si tengo inversión de préstamos? ¿Y cuándo recupero el capital? Respondería a esas tres preguntas. La tasa de rendimiento simple del capital social es un indicador que tiene en cuenta las utilidades netas divididas por el capital social. ¿Y cómo está? 6%. Capital social es todo lo que ponen los socios. Hay dos tipos de socios, que los vamos a definir como capital social y como colaboradores. En definitiva, como accionistas y como colaboradores. Son dos. El accionista pone capital social. Espera la recuperación de ese capital más una tasa por la inversión que hizo, por el riesgo que corrió, y además espera una porción de los dividendos de la empresa. ¿Está bien? La tasa del inversionista tiene que ser menor a la tasa de la rentabilidad social del capital que puso. Entonces el inversionista va a estar contento, porque
porque la tasa, que es un 40%, me cubre el 20% que estoy pidiendo como inversión. El otro tipo de colaborador solo recupera el capital más una tasa de riesgo por poner ese capital en juego en mi empresa. No está pidiendo división de dividendos ni de renta. No comparte la ganancia, solamente comparte el riesgo de poner plata. La tasa de rendimiento simple con respecto a la inversión tiene en cuenta la inversión total y tiene en cuenta utilidades netas más intereses pagados, porque esta tasa de rendimiento, que también tiene la condición de ser mayor a la tasa del inversionista, tiene en cuenta la inversión total, que son el préstamo total más el capital social. Entonces acá, según lo que me da esta tasa, comparado con la anterior, yo puedo definir, es un proyecto que admite préstamo o es un proyecto que con préstamo la tasa de rendimientos simple de la inversión no es comparable con la que me pide el inversionista y no me sirve. O sea, hay proyectos que solamente funcionan con capital social genuino, otros que funcionan con préstamos. Le muestro un cuadro de resultados de activos y pasivos, que sería un cuadro patrimonial, y veo que el activo corriente y el pasivo corriente es diferente. Digo, tiene efectivo como el capital, como el cálculo de capital de trabajo. Tiene cuentas a cobrar como el cálculo de capital de trabajo. Inventarios también. Otros activos corrientes también. En inventario puedo poner materia prima. Lo que no puedo poner en este activo son los productos en ciclos y en proceso o los productos terminados. Si pongo en activos, algo que no ponía en capital de trabajo, las propiedades de la planta, los equipos, ¿eh? Entonces va a dar diferente. El total de activos es igual al total de pasivos más el patrimonio. El total de activos tiene que ser igual a los pasivos más el patrimonio. ¿Qué entiendo por patrimonio? El capital social que yo puse, las ganancias que tengo en cada año y los ejercicios del resultado previo anterior. Esto es el total del patrimonio neto que yo tengo, que sumado al pasivo total, que el pasivo va a ser la deuda a corto plazo, a largo plazo, los gastos causados por cuentas a pagar, que son intereses, ¿no? Y las cuentas por pagar. Entonces, acá tengo un historial de activos igual a pasivos más patrimonio. Me vuelvo a pensar en qué es la tasa que me pide el inversionista. La tasa que pide el inversionista tiene que ver con lo que él pretende ganar, pero no es una tasa cualquiera. No viene el inversionista y cae del techo y dice, la tasa que hoy quiero ganar es el 17%, el 22,4% o el 60%. Es una tasa que se compone de varias partes. La primera de las partes es la tasa libre de riesgo del mercado de capitales. Esta tasa, que hoy está en el orden del 4,5%, es la tasa que me ponen los bancos mundiales para sostenerme préstamos y para los países prestatarios o prestamistas. Esta tasa es la que marca el Banco Mundial o la moneda del Tesoro de Estados Unidos. Quiere decir que Estados Unidos, cuando pide plata a los bancos internacionales, lo logra tener a una tasa libre de riesgo del 4,5. Devuelve la plata a ese valor. Compra créditos a ese valor. Porque es un país prestatario. Prestamista. Prestatario es Argentina. Los países prestatarios son los países que, igual que los prestamistas, ponen plata todos los años en el Fondo Monetario y ponen plata en todos los bancos interamericanos de desarrollo, por ejemplo, en los bancos de desarrollo. Pero retiran, Estados Unidos retira mucho menos plata que Argentina, que retiraría más plata, en realidad porque es un país, ahí está la diferencia entre prestatario y prestamista. A Estados Unidos la deuda le cuesta 4,5%, a nosotros nos cuesta 4,5% más penalizaciones y no bonificaciones por la deuda.
sino que en realidad son penalizaciones. Entonces el inversionista dice, pongo la plata en el mercado libre de capitales, gano 4,5. Yo ahora quiero más. Quiero 4,5 más una beta de mercado, que es un coeficiente de riesgo, más la prima de mercado del sector económico que pertenece, que es lo que gana una inversión en ese mercado. Si es petróleo, si es textil, si es electrónico, ¿cuánto ganaría? ¿Está bien? Bien. Hoy, a nuestro país, Argentina, nos están prestando más o menos al 19%. En realidad, ¿por qué? Al 19%. No es la tasa del inversionista de un sector económico, sino es la tasa de un país. Porque tiene que ver en cuenta con la tasa libre de riesgo más la tasa de riesgo país. ¿Qué es la tasa de riesgo país? A este valor conseguiríamos la plata nosotros. ¿Qué es la tasa de riesgo país? ¿BI por PM, profe? No, eso es lo que dice el inversionista que quiere ganar. Él quiere ganar lo que pondría la plata en el mercado de capitales al 4,5 más un montón de pesos, de porcentaje más, sacado con estos dos indicadores. El beta del mercado más la prima del mercado. Pero, no. Argentina va a pedir plata y le dicen, no, te vamos a prestar plata al 19,5%, al 20%, al 22%. Va a Uruguay, la consigue al 8%. Va a Bolivia, Bolivia consiguió plata al 6%, en épocas de Evo Morales. Digo porque yo hablo de datos, no hablo de quién maneja cada país, ni qué política o gestión económica hace cada país. Chile hoy consigue plata al 10%, nosotros al 20%, al 19,5%. Y encima lo aplaudimos. Les digo, a ver, ¿qué es la tasa de riesgo país? Resulta que Argentina y los países se encontraron, desde 1930 en adelante, con la dificultad de generar plata. Entonces hicieron un banco. Todos ponían plata en el banco y el banco tenía respaldo en dólares, en oro y en dólares. Llegó un momento que el oro se acabó y solamente quedaron los dólares. Entonces yo, para tener 1.000 millones en la calle, tengo que tener 1.000 de respaldo en dólares. Eso pasó en diciembre del 90. Entonces se armó la convertibilidad. No, 96 por ahí. Se armó la convertibilidad. Tenía tanta plata afuera como dólares adentro. Y dije, el dólar y la cantidad de moneda que tengo en respaldo circulante y el respaldo en el banco es 1-1. Entonces, listo, $1, $1. Así quedamos también en el 2001, con $1, $1. Porque llegó un momento donde no se podía sostener, no era real eso, sigue siendo no real. Resulta que en el 1930 crean el banco. Todo el mundo pone plata ahí y el banco vuelve a prestar la misma plata tuya a los demás. Llega un momento donde presta tu plata en 2 o 3 veces, a 2 o 3 personas distintas. Entonces se le genera un déficit de plata. La balanza comercial de pago se cae. ¿Qué hace entonces el banco? Genera bonos. Los bonos no tienen valor. Bonos. Los bonos son Bondex 2001, Bondex 2003, Bondex. Cada uno se diferencia en el otro en que tiene distinto capital, distinto tiempo de pago y distinto tasa de pago. Y también puede emitir con el tiempo el Banco Central y la Casa de la Moneda, el Tesoro argentino, letras, los que se llaman letras del Tesoro, y tienen distintos nombres, depende de cuándo la van emitiendo. Estos bonos y estas letras cotizan en los bancos mundiales. Y así viene Rockefeller y dice, compro 1.000 millones en bonos. Pone los 1.000 millones y se lleva papel. Ese papel dice que Argentina te va a pagar dentro de un cierto tiempo, y es como sacarme plata a mí, una cosa así. Yo te doy el papel y obviamente que yo te pague va a ser distinto. Entonces yo te digo, la tasa a la que te voy a prestar la plata, a devolver la plata va a ser al 20%. Che, qué buena tasa. Pero las letras te voy a devolver a un 30, a un 37, hoy están las tasas en 37,
cuando la inflación está en 45%, te voy a devolver una tasa al 37%. 38%, acá voy a acomodar esto con un cerito. Al 38%. Che, qué bueno. Está más caro que la tasa del banco, me conviene. Compro letras. Resulta que cuando yo las vengo a cambiar por plata a fin de año, vos me decís, no, te las renegocio, te bajo la tasa, te quito capital o no te las pago nunca. Entonces, la tasa de riesgo país es un porcentaje ponderado de los 10 bonos que mejor cotizan en bolsa del mercado internacional. Y hoy esa tasa estaba en 1560. Cuando yo era chico estaba en 8%, en 10%, en 20%. Hoy cambió la unidad en que se mide en puntos. Y cuando uno dice 1500, hoy estaba en 1500, ponele 1500, quiere decir que está hablando de 15%. Cuando dice 2000, está hablando de un 20%. Esa es la tasa de riesgo país, el porcentaje ponderado de capital y de tasas de los bonos y letras más cotizados en el mercado, o que mejor cotizan en el mercado. En términos, tiene que ver con los términos de credibilidad. ¿Por qué tiene que ver con los términos de credibilidad? Porque yo tengo que subir la tasa de los bonos al 20, al 30, al 40% para poder venderlos. En realidad yo te entrego papel, vos me entregas dólares, pero yo te prometo pagarte un 20, un 30% más. Hoy está tasa de riesgo país 15, más 4,5 la de libre de riesgo, la tasa en la Argentina está 19,5%. Así se calcula esto. En cambio, me vuelvo al inversionista. El inversionista dice 4,5 más lo que yo quiero ganar. ¿Cuánto quiero ganar en el riesgo del mercado y en el mercado? ¿20%? Por lo tanto, te voy a pedir a vos 24,5 que me devuelva este proyecto. ¿De dónde sale el beta? El beta es una inversión del mercado que depende de la rentabilidad del mercado donde está. Y varía. El beta para mercados competitivos está alrededor del 1%, puede ser mayor del 1% si el riesgo es muy grande, menor al 1% si tengo riesgo bajo. Lo consiguen y se desarrolló este coeficiente en Colombia. Digo porque estamos jugando contra Colombia, pero bueno, no, en serio, se desarrolló en Colombia. Bueno, sigamos con algunos otros indicadores. Me quería detener en eso para que tengan en cuenta algunas variables financieras de las cuales se habla mucho y a veces uno no sabe de dónde viene. O sí. Un índice de rentabilidad sobre activo mide la relación que hay entre la utilidad operativa, utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad neta, la diferencia entre operativa y bruta, utilidad operativa después de impuestos, a la neta le quito los impuestos y le sumo las depreciaciones, no, al revés, le quito la depreciación y le sumo los impuestos. La utilidad operativa sobre los activos me da el índice de rentabilidad sobre el activo. Buscamos que este índice sea lo más grande posible, porque cumple dos funciones. Si comparo proyectos o si busco rentabilidades, estoy viendo que al ser grande tengo utilidades operativas altas y activos pequeños. Me conviene. Utilidad sobre el patrimonio. Voy a la utilidad neta sobre el patrimonio neto. Este índice también yo quiero que sea un índice de valor alto, el mayor posible. Otro índice que vamos a ver es la utilidad sobre la venta. Y utilidad sobre la venta, utilidad neta sobre ventas totales, en un año dijimos, me da un índice de cuántas veces entran las ventas en la utilidad. También estoy buscando que sea un índice grande, pero a su vez me está diciendo cuántas veces rota mi capital, y es el mismo concepto que la rotación en capital de mercado, rota la venta en la utilidad. Y por eso Dupont se le generó esta variable y dijo, si hay una rotación de activos en las ventas, voy a pensar en un índice de rentabilidad de Dupont. Tomó el índice de activos, el índice de la rentabilidad sobre el activo, y lo multiplicó y dividió por la venta, por lo tanto el índice no cambió. Pero resulta que encontró que la utilidad sobre la venta
era el índice anterior, este que estábamos viendo. Y las ventas totales sobre el activo era la rotación que tenía el activo sobre la venta. Entonces encontró varias variables. Primero encontró, pensando en la rotación de las ventas y pensando en la rotación del activo sobre la venta. O sea que este índice es el producto de dos índices diferentes. El primer índice, utilidad sobre ventas, se lo llama margen sobre ventas, y al otro índice se lo llama índice de rotación del activo total. Este índice es el más importante desde el punto de vista financiero para el proyecto, porque me habla de las utilidades, las ventas y el activo. ¿Qué busco? Que los proyectos tengan un índice que esté en verde mayor al 4%. Si está entre el 4 y el 2, digo que son de mediano riesgo. Y si está por debajo del 2, este índice, la rotación es muy baja, el activo es muy grande, las ventas son muy chicas y son proyectos de alto riesgo. Entonces no solamente hablo de un indicador, sino que tengo que darle parámetros al indicador. ¿Qué me dice el indicador del proyecto? A lo mejor este índice habla mucho más que la tasa de rendimiento simple del capital social. Entonces al inversionista, cuando yo le haga mi evaluación del proyecto, le voy a decir que el índice de rentabilidad planteado de Dupont es mucho más importante que la tasa de rendimiento simple. Porque define, me mira, me mide mejor al proyecto que la otra tasa. Entonces no solamente vamos a tener que ver los índices e indicadores, sino ver cuál es el representativo de mi proyecto, para poder hablarlo después con el inversionista. El periodo de recuperación de capital es otro indicador. En términos estáticos, es una balanza, que si esto fuese recto, es una balanza que me dice cuándo las inversiones que yo hice en los distintos periodos se equilibraron con las utilidades del primer año, del segundo año, del tercer año, y se equilibraron con la suma de utilidades más depreciación. Cuando la suma de utilidad más depreciación se equilibró en un cierto periodo de tiempo, a ese periodo de tiempo lo llamo tiempo de recuperación de capital. Y voy sumando año a año, como hacíamos en el periodo para el análisis que hizo Lange, que íbamos sumando año por año y comparándolo con cuando teníamos que hacer el tiempo de recambio de un equipo. Año por año voy sumando. Sumo utilidades del primer año con utilidades son pesadas, inversiones son pesadas, comparado con utilidades más depreciaciones. Al segundo año, le sumo las inversiones del segundo año, más las utilidades de la depreciación del segundo año acumuladas. Entonces, como que ya tengo más plata. Al tercer año no invertí nada, pero sí le sumo utilidades más depreciaciones hasta que quede equilibrado. En el año que quede equilibrado se llama periodo de recuperación de capital. Bien. Me parece que hasta acá llegamos hoy. Vamos a dejar esta primera parte de los métodos actualizados para verlo el jueves. ¿Sí? Y el jueves vemos, además de esto, vemos la otra segunda parte con los grupos y nos vamos a separar. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Bien? Estamos en eso. Bueno, sí, escucho. Yo le quería hacer una consulta del trabajo práctico. Dale. Nosotros yo soy del grupo 6, primero habíamos elegido hacer jabones, pero el profe, la clase pasada, el otro profe no me acuerdo cómo se llama, él nos dijo que, o sea, no sé si estaría muy bueno, porque nosotros lo que habíamos pensado en un primer momento era hacer como una fábrica que venda como mayorista a otras fábricas, digamos. Sí. Yo había ido a una fábrica en Córdoba que hacían jabones y no producían para el mercado porque es como tienen mucha inversión para la ganancia que van a tener después, digamos. O sea, pero bueno, se hace en materia prima de jabones. ¿Qué? Perdón. Su producto es la materia prima para jabones. No. En la fábrica que yo fui, sí. O sea, era como que ellos producían para, por ejemplo, Spadol, Nivea, o sea, todas las marcas. Para otras empresas.
Claro, ellos le producían y No después... tenían su propia marca, sino que hacían producción a diferentes empresas. Claro. Eso es lo que decís. Claro, eso era lo que se nos había ocurrido porque usted, profe, nos había dicho que, o sea, era medio complicado insertarse en el mercado con una marca de jabones, digamos. Después, lo que habíamos pensado, porque, o sea, para hacer un producto más, o sea, con una tendencia, como ustedes dijeron al principio, era hacer, o sea, algo de ecología, porque, bueno, es como que está en tendencia ahora, como por ejemplo un shampoo sólido, pero hacerlo como para que vaya a un supermercado, no que sea un microemprendimiento. Sí, Bueno. el punto es que puedan generar una planta fabril. O sea, Claro. no tienen que tener una cierta escala, sino se imaginan que ustedes van a evaluar un producto que no puede generar una adquisición de un equipamiento. Estamos hablando de escala muy reducida. Tengan en cuenta que estamos estudiando ingeniería industrial. Claro, o sea, nuestra visión sería llevarlo tipo a una escala industrial, Industrial. ¿no? Sí, Claro. sí. Ningún problema. A ver, el mercado les va a decir a dónde van a tener que llegar. Si Argentina alcanza o tendrá que ser un volumen mayor, no lo sé. Cuando Bien. ustedes hablan de productos que son muy específicos, recuerden que el mercado tiene que dar la capacidad de poder tener, vamos a decir, volumen y precio. Claro, sí. Y también lo que le quería consultar, sobre todo al profe Pianek, no sé si vos, Guille, sabes más, ¿dónde podemos sacar más información? Porque los datos que nos aparecen, sobre todo de cosméticos y eso de Argentina, son del 2018, 2019 para abajo. No hay problema, no va. Con esos datos podés trabajar. Sí, vayan Bien, vinculándolo bien. con la cantidad de población. Entonces vos vas viendo, decir, che, mira, en el 2009 había tal población, se vendía tanto. Ya vas haciendo una proporción. Se va creciendo. Pues normalmente esos productos tienen que ver con la cantidad de población. ¿Se entiende? Claro, sí. Sí, nos aparecieron varios como informes del gobierno de cosméticos, de todo el área de perfumería sobre las exportaciones y Claro. eso. Y bueno, es bastante interesante, pero claro, era un informe del 2020 y tenía desde el 2019 de datos. Ningún problema. Pero bueno, sí. Ojalá todo el mundo consiguiera datos del 2019 y 2020. Claro. Tengan en cuenta. Sí. En el estudio de viabilidad buscamos hasta 10 años para atrás, ¿se imaginan? Profe, una duda con eso. Nosotros también nos pasó por ahí que encontramos info 2018 y no sabemos si tenía que ser justo así 2021, 2020, podemos usar esos datos. Se busca la más actualizada y de ahí extrapolamos hacia adelante con las herramientas que conocemos y las variables que conocemos. Claro. ¿Está bien? La pandemia del 2020 y el 2021 nos cambió escenarios. Claro, Cambió escenarios. Sí. Y si vos tenés más hacia atrás, lo que te va dando es que cuando tires la proyección hacia adelante esté más estable la curva. No es lo mismo sacar los datos históricos de 3 años que tener unos 15 años. Entonces te va estabilizando, vamos a decir, las proyecciones. Profe. ¿Sí? Consulta. Buenas noches. El ladrillo que en el reciclaje y demás del plástico. Y estuvimos investigando y analizando los productos sustitutos y demás que tiene. Y por ejemplo encontramos mucha diferencia de precio en los ladrillos de cemento, por ejemplo. Entonces por ahí eso como que, por ejemplo, un ladrillo de PET está 190 pesos y un ladrillo de cemento ronda entre los 60 y 100 pesos. Claro, pero el tema es que vos estás apuntando a otro tipo de segmento. El que te va a comprar un ladrillo ecológico no lo compra por precio. Claro, entonces por ahí no sé si analizar los productos sustitutos dentro de
lo que sería lo ecológico o analizarlos también en general. Lo podés analizar como producto sustituto, pero resulta que ya en el mercado tenemos ladrillos ecológicos que tienen diferentes características de termoaislación, acústica y liviandad, y que no son portantes. Entonces van a servir para distintos tabiques o desarrollos, pero ya hay productos, ¿no? Yo lo analizaría como producto sustituto o complementario si no tengo productos iguales, pero hoy tengo ladrillos ecológicos de ese mismo estilo. Bien, y después en cuanto a... Rocío, escucha, si vos determinaron que hay, vamos a decir, ladrillos ecológicos a 90 pesos, quiere decir que hay mercado de ese precio. Caemos a lo que hablamos del precio. No te podés comparar con un ladrillo común a 60. Claro, sí, porque además de que tiene el valor agregado de lo ecológico y demás, pero por ahí se nos va a dificultar mucho en cuanto a buscar datos históricos, como es un producto muy nuevo. No, pero vos tenés que buscar precios, vamos a decir, o historia de construcción de los ladrillos comunes. Tu posibilidad es ganar mercado en ese segmento, y dependiendo qué tipo de ladrillo hagas, como dice Ricardo, si es portante o no. Después, a ver, cuando el jueves sepárense y lo vamos viendo. Y luego lo vemos. Pero por ahí va, Sheila, por ahí va ese análisis. Definan el sector económico y definan los distintos alcances y pónganle valor a eso. Pónganle datos. Y el jueves lo terminamos de ver. Listo, profe, gracias. O sea, lo que estamos tratando de decir con Ricardo es que ningún producto que ustedes elijan, el que sea, le va a aparecer una estadística puntual de eso, salvo que la encarguen y la paguen. Sí, y por otro lado van a tener que aprender a leer los datos que hoy circulan en todos lados para poder hacer proyectos. La misma dificultad que van a encontrar en todos, y ahí vamos a tener que aprender a tener criterios, selección, análisis de datos. En los trabajos, ya los dejo ahí, perdón Ricardo, el trabajo siempre van a tener que citar la fuente donde sacaron ese dato, ¿no? Sí, y la credibilidad. Ese es otro punto, la credibilidad del dato. El error de dispersión y la credibilidad. Profe, yo recién le pregunté por cambiar el producto. Quería saber si casa prefabricada puede llegar a ser un buen producto. Sí. Industrializados. Que el tema es entender qué proceso industrial van a hacer, los paneles, vamos a decir, la casa. Sí, los paneles. Bueno, tirame un mail ahí con un poco de detalle para más o menos y te damos el ok, no hay problema. Entendemos que sí. Bueno, ¿Qué pasa? Cuando hablamos de material físico, estamos hablando de producir un material físico, no ensamblar un material físico, ¿se entiende? Ahí por eso está esa línea delgada. Pero bueno, se escucha bien ese. Tirame las líneas para ver cómo lo encuadramos. Si no, el jueves cuando nos juntemos. Dale, excelente. Bien, chicos, nos estamos viendo el jueves a las 9:30. Dale, Guille, gracias por todo. Estamos viendo. Chao.